Bien, amados, una bendición nuevamente estar acá con ustedes. Quiero invitarlos a que compartan este video. Los que se van añadiendo, vayan compartiendo. Voy a manejar un tema que me tiene realmente mi corazón lleno de júbilo, de alabanza, de regocijo. Y es el poder saber, a la luz de la palabra, que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Esto es algo asombroso, maravilloso, algo que debemos nosotros considerar como pueblo de Dios, de que estamos adorando, exaltando, glorificando al que está sentado. Y no en cualquier lugar, sino a la diestra de Dios. Con razón que hay un cántico que nos eleva y nos llena de tanto regocijo, que dice: quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y luego dice: al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y el anhelo en este cántico es conocerte cada día más. Pero la motivación de este canto de Marcos Brunet es tener un encuentro con el que está sentado en el trono. Y estaba leyendo la escritura, y cuando leí esta parte de que Él está sentado a la diestra de Dios, de repente como que se me iluminó algo, como que entré en un éxtasis espiritual, porque lo considero una revelación, y comencé a estudiar y descubro el por qué debemos anhelar tener un encuentro con el que está sentado a la diestra. Naturalmente que este concepto se desprende del Salmo 110, versículo 1 y en adelante. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Vaya tomando en cuenta todo este lenguaje, y va describiendo que el propósito por el cual Él está sentado a la diestra es hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y se le otorga una vara de poder, de dominio por en medio de sus enemigos. Y en respuesta a esta revelación, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, y porque está a la diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Entonces esa revelación era algo que el pueblo de la iglesia apostólica del primer siglo exaltaba. Porque, hermanos, o entendemos y recibimos la revelación de lo que significa que Él está sentado a la diestra de Dios, o vendrá otra cosa que también nos presenta la Escritura, y es de que todos los impíos tienen a Satanás a su diestra. Yo prefiero
que Jesús esté a la diestra de Dios y no tener a Satanás a mi diestra. Porque ahí es donde se ubica Satanás entre aquellos que van a ser juzgados por impíos. Se pone a su diestra. Entonces, cuando yo comienzo a estudiar la Escritura, descubro lo que Jesús mismo dijo con respecto a esto, y está en Marcos. Voy a leer mucha escritura hoy, porque quiero que ustedes capturen esta revelación. Marcos capítulo 14 y versículo 62. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre, esto es algo para verse, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y se lo dijo a un sumo sacerdote que era enemigo de él, que lo consideró un blasfemo por decir esas palabras. Y dijo: tus propias palabras te condenan y eres digno de muerte. Pero Jesús no se retractó, porque era algo que aquellos que realmente lo aman podrían llegar a contemplar, y es ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Quiere decir que hay un hombre que nos representa a todos, que está sentado en la diestra de Dios. Y Marcos termina su evangelio diciendo esto: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¡Wow! O sea, que Él está sentado, Él no está preocupado. Sentarse es señal de dominio, sentarse es señal de autoridad. Y esto lo cantaban los antiguos, los cantaban los hermanos del primer siglo. Ahora, tomen en cuenta lo siguiente. En el Nuevo Testamento solo hay 3 hombres que vieron a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y las palabras que ellos dicen en el momento en que ellos lo descubrieron es muy significativo. El primero que tuvo esta experiencia fue Esteban, el primer mártir de la iglesia. Estaba siendo apedreado, pero parecía que cada piedra que le tiraban le iba abriendo un portal celestial, y eso lo animó a superar el dolor, la proximidad de su martirio, de su muerte cruenta, por lo que vio, porque ya Jesús lo había prometido: de ahora en adelante vas a poder ver. Y eso debe ser un refrigerio en medio de las situaciones más cruentas. Yo personalmente creo entonces que a la luz de esta escritura, cuando un creyente parte de este mundo, si algo lo llena de confianza para no irse en gritos y aullidos como la gente impía que tiene a Satanás a su diestra, es tener la experiencia de Esteban, de ver al que los está esperando al otro lado. Pero nosotros también podemos verlo si entramos en una dimensión del Espíritu. Mire lo que dijo Esteban en Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, no lleno de piedra, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
y ellos se tapaban los oídos, dice aquí, y lo apedrearon, y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y uno fue testigo de esas palabras, un joven llamado Saulo. Entonces, ante la proximidad de la muerte, a lo que continuaba, que era piedra, ya él llevaba plasmada una imagen, que fue básicamente como algo que adormeció el dolor en él. ¿Por qué? Porque vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y eso lo catapultó para poder enfrentarse a esa muerte atroz que se aproximaba. El segundo hombre que lo vio fue el mismo apóstol Pablo, y qué bueno que él toma un tiempo para insistirnos que lo que él vio fue a Jesús. Vámonos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces él está declarando que el encuentro que él tuvo camino hacia Damasco fue con Jesús mismo. Y al último, en el capítulo 15, versículo 8, de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Entonces, ¿quién fue el que se le apareció? El que está sentado en el trono a la diestra de Dios. Conserven esa expresión, a la diestra, porque eso es muy importante en este estudio que estamos haciendo. Entonces, él dice que era sin duda que el que había tenido, se le había aparecido camino a Damasco, no era otro más que Jesús mismo. Y luego, andando en el tema, en 2 Corintios 12:1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Es decir, que esa experiencia que él tuvo camino hacia Damasco no fue la única que él tuvo durante su ministerio, sino que tuvo lo que él llamó visiones y revelaciones del Señor. Con razón que el hombre hablaba tantos misterios y dijo: cuando subí a Jerusalén nada nuevo me enseñaron. ¿Por qué? Porque el hombre tenía la oportunidad de tener visiones y revelaciones del que está sentado a la diestra de Dios. Con razón su ministerio fue tan poderoso. Luego, cuando nos trasladamos a Gálatas, el capítulo 1 y el versículo 12, dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Quiere decir que hay manera de que un hombre pueda, y cuando hablo de hombre hablo de mujer, tener revelaciones y entender lo que significa estar en esa posición. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase hermano, ¿cómo no va a predicar un hombre con poder y con autoridad si puede decir que él por visión y por revelación vio a Jesucristo mismo y tuvo una perspectiva clara de su posición actual? Dice: yo lo prediqué entre los gentiles. O sea, la respuesta, el resultado de esa revelación del que está sentado en el trono. Dice: ni siquiera consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén
a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estos a mí nada nuevo me enseñaron, porque yo tuve un encuentro con el Cristo, no solo resucitado, sino ascendido y glorificado, el entronado, aquel a quien se le abrieron las puertas de la misma gloria y fue recibido como un héroe. Y cuando se sentó en el trono, derramó, dijo Pedro, esto que vosotros veis y oís. O sea que el resultado de él sentarse a la diestra de Dios es que derramó el poder del Espíritu Santo. Y ahora, dice Pablo, como yo tuve una revelación, fui tomado por digno de tener la revelación de lo que significa este hombre sentado allá, entonces yo no puedo hacer menos que predicar. ¿Por qué? Porque vi la gloria de Dios, vi esa majestad, vi semejante poder. La palabra revelación es apocalipsis, que define ese término de que algo se le reveló y tuvo una experiencia maravillosa que lo transformó por completo. Algo potente y transformativo. Yo diría que hay gente que no tiene una experiencia de transformación real porque no han tenido esa experiencia de cielos abiertos y de ver a Jesús sentado a la diestra de Dios. Nos sigue revelando este hombre y algunas cosas interesantes que él vio en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mire cómo lo vio. Lo vio con un cuerpo glorificado y dijo, eso que yo vi, tú y yo lo podemos esperar también. Un cuerpo, lo llamó lo que vio el cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El que está sentado en el trono a la diestra de Dios se le sujetan todas las cosas. Por eso es que yo estoy extasiado con esto, porque si yo tengo esa revelación, entonces nada de las cosas que están a mi alrededor me deben preocupar, ni siquiera las pedradas, las acusaciones y todo el señalamiento que muchas veces se hace. Además que eso valida el ministerio quíntuple, porque el que dio esos ministerios a la iglesia es el que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces este que está allá tiene un cuerpo de gloria, y además de tener un cuerpo de gloria, tiene el poder para sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, tú puedes orarle a Él y cualquier cosa que te esté sucediendo se le sujeta. Aleluya. Tiene un cuerpo de gloria, un cuerpo magnífico, ese que fue crucificado. Entonces no le queda más a él que llegar a esta siguiente conclusión que aparece en 2 de Corintios capítulo 3 y el versículo 4. Mire lo que dice aquí. Vamos a compartir mucha escritura para que ustedes capten lo que yo recibí. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4.
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nuestra competencia proviene de Él. En el 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, cuando usted tiene un encuentro con ese que está sentado, lo que está sucediendo ahí es que la gloria de Dios se manifiesta en la faz de Jesucristo. Es una iluminación que viene, y si aquel Moisés, viendo semejante gloria, se cubrió el rostro porque le quedó resplandeciente, ahora imagínate tú y yo llegando a tener esa perspectiva por entrar por ese umbral en el espíritu, porque eso solo sucede cuando estás en la dimensión del espíritu. Y viene la palabra y dice, ya tú no te cubras el rostro, sino todos vosotros a cara descubierta. Porque es necesario que no escondamos esa gloria, que la hemos encontrado en la faz de Jesucristo. Aleluya. Algo superior que el encuentro que tuvo Moisés lo hemos tenido nosotros. Por lo tanto, querido, debemos nosotros manifestar esa gloria, la gloria de Cristo Jesús. La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios se encuentra en el que está sentado ahí en el trono. Entonces esto es algo que debe producir tremendas predicaciones, tremendo ánimo, tremenda confianza. Vamos a ver aquí algo, si me permiten, en el nombre de Jesús. Tengo mucha escritura que compartirle y no quiero demorarme mucho tiempo. Aleluya. Primera de Corintios 2:8. Mire lo que dice aquí. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Y por qué hablaba él en estos términos? Porque son cosas que él pudo ver por revelación, porque tuvo un encuentro, porque como Esteban pudo ver, y eso es lo que hacía que este ministerio fuera poderoso. Y él mismo dijo, si esos príncipes de este siglo hubieran tenido la visión que yo nunca se habrían atrevido, porque el que fue crucificado es el Señor de gloria, porque yo lo pude ver. La gloria de Dios manifestada en la faz de Jesucristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo? En la faz de Jesucristo. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. ¿Por qué? Porque todo esto sucede cuando la persona está en el Espíritu. Ahora, el tercer hombre que vio a este Jesús sentado a la diestra de Dios fue Juan. Note usted, el primero fue un mártir, el segundo un apóstol que fue mega perseguido, pero no lo detenía nadie, y luego Juan, que nos escribe el libro de Revelación en la isla de Patmos, perseguido por el imperio romano. Entonces está como mostrándonos un contraste. Las cosas que pueden hacer los impíos que tienen a Satanás a su diestra y las cosas que puede hacer aquel que está sentado a la diestra de Dios. Entonces, mire el testimonio que da Juan en su capítulo 1, que cuando usted comienza a leer esto, puede hacer un contraste impresionante con la visión que tuvo Ezequiel profeta y Daniel profeta, porque utiliza las mismas figuras de esas visiones gloriosas que este par de hombres tuvieron, y él lo observa en Jesucristo. Mire lo que dice
el apóstol Juan en el capítulo 1 y el versículo 12. Ojo con esto. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Claro, dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Ojo con eso, porque se apropia el que está ahí hablando semejante al Hijo del Hombre de términos que solo le caben al Dios eterno. Entonces, por estar sentado ahí, pone su diestra. El que está sentado a la diestra ahora viene y pone diestra. No temas, porque yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso es que hay que tener confianza, hermano, en este que está sentado allá, porque inmediatamente su lenguaje y lo que podemos ver en él, la posición que él tiene, nos debe empoderar para hacer cosas magníficas, sencillamente porque él está sentado allá. Mire lo que dice en el 3:22. Ay, Señor Jesús. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Una fusión ahí impresionante. Hay un solo trono, uno solo. De manera que este trono es compartido por estas dos figuras. Me he sentado con mi Padre en su trono. Y por eso ahora puede decir: yo tengo esa autoridad para responder todas las cosas que ustedes traigan. Esta visión debe, al que la reciba, empoderarlo y catapultarlo, repito esa expresión, y llenarlo de un regocijo, llenarlo de un gozo, y empoderarte de tal manera que no te detengas para predicar, no te detengas para anunciar, no te detengas, porque puedes saber con seguridad, si tienes esta revelación y esta experiencia, de que el Cristo del primer siglo todavía tiene poder en el día de hoy. Esta revelación debe llevarte a una dimensión donde no seas ese cristiano conservativo, ese cristiano pusilánime, ese cobarde que no se atreve, sino un adorador, una persona que puede profetizar, una persona que puede orar por los enfermos, que puede liberar a los cautivos. ¿Por qué? Porque puedes asociar aquel que estás viendo con la figura de uno. Ay, mire, déjenme meterme más allá. Yo quisiera que fuera de Esteban, Pablo y Juan, tú y yo también tuviéramos esa misma visión. ¿Por qué? Porque el destino del que está sentado en el trono, según la profecía del Salmo 110, era hasta que pusiera a todos sus enemigos bajo la planta de sus pies. Y voy a mostrarles algo acá, rapidito, ténganme paciencia. Mateo capítulo 26 y el versículo 64. Y lo repito, tú lo has dicho.
frente a una autoridad injusta, frente a una autoridad religiosa. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra. O sea, está hablando frente a un enemigo. ¿Y cuál es la promesa del Salmo 110? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos mis enemigos bajo la planta de tus pies. Y está hablando Jesús frente a un enemigo y le suelta esa palabra. Por eso aquel se aturdió, porque conocía esa profecía. Entonces me estás llamando enemigo. ¿Me estás diciendo que un día la religión va a estar bajo la planta de tus pies? Pues sí, lo vas a ver sentado a la diestra del poder de Dios, que ahí es donde ya comienza a abrirse el abanico de revelación, porque Él compara la diestra con el poder de Dios. Si estamos hablando de Dios, que es espíritu, por supuesto que como espíritu no tiene mano derecha ni mano izquierda. No tiene derecha ni izquierda, porque un espíritu, ¿por dónde le va a encontrar una derecha o izquierda? Pero aquí Jesús nos está diciendo que esa diestra no es otra cosa más que el poder de Dios. Entonces, esta expresión en el Nuevo Testamento era motivo de cántico, era motivo de júbilo, era una cosa que tenía un significado profundo para que estos hombres pudieran vencer los obstáculos, porque ellos sabían, cualquier enemigo que se venga contra mí, por estar predicando el evangelio del reino, un día el que yo predico lo va a poner bajo la planta, es decir, los va a poner en su lugar. Como ya tengo esa revelación, entonces no tengo que preocuparme por nada que sea enemigo de la predicación de este evangelio. Nada. Aleluya. Mire las cosas que Él conquistó, ese que está sentado a la diestra. Vamos a verlo en la Escritura, porque es muy importante que ustedes lo vean conmigo, porque se está levantando un pueblo que también tiene revelación, un pueblo que también ha podido ascender a esas dimensiones de gloria. Aleluya. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1 y versículo 3. El cual, o sea, ese que está sentado allí, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Mire todo lo que acapara ese que ahora viene y se sienta. Ese que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ese que purifica de todo pecado, está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Es decir, que el que limpia pecados, el que pudo arrancar el pecado mismo de la raza humana y que se convierte en el autor de perfecta salvación, es aquel que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, y por estar sentado allí puede decir que Él va a conquistar al postrer enemigo, que es la muerte. Si venció al pecado, si venció al diablo, si venció a la enfermedad, también podrá vencer al postrer enemigo, que es la muerte. Entonces, amados, ese lo tiene, pero todo reunido en sí mismo. Él mismo. ¿Por qué? Porque ese es el resplandor de su gloria. Eso es lo que tenemos que entender, que si en algún momento usted tiene esa revelación, lo que va a saber es la gloria de Dios en Él. Porque Él es. Todo se tiene que ver en la faz de Jesucristo, porque Él es la imagen misma de su sustancia. Tienes que ver, y cuando alguien puede ver la gloria de Dios, querido, todo, absolutamente todo está ganado. Entonces declaro en el nombre de Jesús de Nazaret
que el que está sentado allá a la diestra de la majestad de las alturas es el que tiene poder para vencer completamente el pecado. Y si vence el pecado, pues tiene que vencer la consecuencia del pecado, que es la muerte, porque ya la muerte no se va a quedar sin paga. Ahora, ese que está sentado en segundo lugar a la diestra de Dios significa que está en el lugar más alto. No hay un lugar más alto que ese en el cielo. En la Biblia, la mano derecha significa especialmente el poder o la fuerza de Dios. Por eso es que yo estoy enamorado de esto, porque descubrí que tengo al que tiene todo el poder y toda la fuerza, que no hay nada que se le escape. Entonces cuando usted dice en el nombre de Jesús, está soltando la gloria, está soltando el que todo lo tiene acaparado en sí mismo. El que no hay un lugar más alto donde se pueda llegar más que a esto. Mire lo que dice Éxodo capítulo 15 y el versículo 6. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Siempre que encuentras diestra está inmediatamente a la par de una victoria. Por eso es que para mí fue un bombazo de revelación, porque si yo puedo meterme allá y contemplar y tener revelación del que está sentado a la diestra, esto siempre está asociado con una victoria. Entonces, donde quiera que yo necesite victoria, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada con poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Entonces, cuando dice que está sentado a la diestra, lo que está diciendo es, hey, cuídense todos los enemigos. Cuídense todos los que se levantan. ¿Por qué? Porque tengo el cetro, tengo la vara de autoridad para quebrantar. Es un cáncer que te quiere parar. Esa vara del que está sentado en el poder de Dios, en la fuerza de Dios, puede tomar esa vara y darle un guamazo a la enfermedad. Tienes un problema económico que está frenándote para que puedas tú desarrollar. Pues entonces busca el que está a la diestra, porque esa diestra se magnifica en poder. Eso es la revelación que quiero darte, que si tú encuentras la diestra de Dios, esa diestra lo que hace es magnificar el poder de Dios. Por eso está vestido de gloria. Lea todos esos versículos y revise nuevamente. Mire entonces en el último libro de la Biblia lo que encuentra aquí el escritor en el Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Y qué es lo que termina concluyendo cuando ve toda esa majestad y toda esa gloria? Pues que se canta un cántico donde dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Quién? El que está sentado a la diestra de Dios nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es lo que me da seguridad de que yo pueda reinar aquí en la tierra. Eso me da la seguridad, porque viene acompañado de bendición, viene acompañado de fortaleza, viene acompañado de todo lo que yo necesito. Mire, las palabras me están quedando cortas, pero dejemos que la misma palabra hable y entonces te dé a ti revelación y que salgan muchos mensajes de esto que estoy diciendo.
esa diestra, cuando se pone sobre ti, querido, te trae bendición. Te da el derecho de primogenitura, porque mire lo que dice aquí. Entonces Israel extendió su mano derecha, o sea, su diestra, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo. O sea, cuando esa mano derecha, esa diestra se pone sobre alguien, la bendición le llega porque le llega. Y yo declaro que la bendición del primogénito por la diestra te llega. Porque la diestra bendice, la diestra suelta bendiciones de primogenitura. Entonces el que esté sentado ahí a la diestra nos está diciendo, él es el primogénito entre muchos hermanos. Y puede bendecirnos con esa misma bendición, declarándonos reyes y sacerdotes porque ha tomado el libro. Y Él quiere compartir esa fortaleza, Él quiere compartir esa autoridad y esa bendición con sus hijos. Así es que yo descargo por la diestra del Dios Todopoderoso fortaleza sobre tu vida, autoridad sobre tu vida y bendición de Dios en cualquier área en tu vida, porque ahí está ese Cristo poderoso sentado en el lugar de más honor posible en el cielo. Y Él, por estar sentado a la diestra de Dios, significa que todas las cosas le están sujetas. Aleluya. ¿Eso dónde lo encuentras? Rápido, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, en el nombre de Jesucristo. 3, 22. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, o sea, en el poder y en la majestad de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mire, hermano, usted se convierte en un terror cuando usted descubre esta verdad que te estoy soltando ahora. De verdad que sí. Porque aquí dice Pedro, hermano, Él subió, pero no solo subió, sino que se sentó a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos. Esa es la cosa aquí. Esa es la clave. Como está por encima de todo. Porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre. A Él está sujeto todo. Ángeles, autoridades y potestades. Entonces, que hay una potestad sobre tu ciudad, está sujeta al que está sentado en el trono. Que hay una autoridad en tu territorio, está sujeto al que está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está todo reservado, todo está metido, incluido en esa grande verdad. Además, tercero, porque está sentado a la diestra de Dios, conforme al Salmo 110, Él ha jurado y no ha cambiado de opinión de que ese Jesús es sacerdote para siempre. No por un periodo de tiempo, para siempre, según el orden de Melquisedec. Por esa razón, por ese sacerdocio, Él puede quitar nuestros pecados. Es que no solamente es asunto de que está engrandecido, sino que además es nuestro sacerdote para siempre. Por eso fue que está ya en la diestra, porque mire lo que dice aquí Hebreos capítulo 10, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Ah? En otras palabras, el hecho de que diga que está sentado a la diestra de Dios es que tú puedes tener seguridad que por su sacrificio Él puede perdonar todos los pecados. O sea, el pecado ya no es ningún problema para este que está sentado allá, hermanos. Él no tiene que estar todos los días ofreciendo
sino que ahora de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso Él está tranquilo, sentado, para que estás tú preocupado y estás de pie por ahí, ay, que cometí este pecado. No, Señor, ese sacrificio es suficiente para que tú seas limpio de cualquier pecado. Y se acaba el argumento. Pero es que hiciste esto, hiciste el otro. Vaya, hable con el que está sentado. Vaya, hable con mi sumo sacerdote, que tiene un sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si Él está sentado y yo confío en el sacrificio que Él hizo, yo también me siento para alabarlo y para descansar y para glorificarlo. Además, el hecho de que Él esté sentado en el trono significa que Él es el Rey para siempre. Que Él, por estar a la diestra de Dios, se convierte en un poderoso cetro de gobierno sobre todos sus enemigos, según el Salmo 110:2. Y ese cetro es el instrumento de un rey para gobernar. Amados, el que está sentado a la diestra de Dios, es decir, en el poder de Dios, como Él mismo lo dijo, Él tiene en su mano el cetro. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que tiene derecho para gobernar. Él es el Rey para siempre. Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey de toda la tierra. No hay otro que pueda. Aleluya, ni está por encima de su reinado. Eso lo dice a Revelación 19, del 15 al 16. Y de su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Mire, si estuviéramos en una actividad presencial, yo vería ya gente hablando en lenguas, yo veo gente corriendo, yo veo gente aquí danzando, porque es que es imposible no emocionarse con esto. Por eso cuando yo estudié esto, hermano, estaba en un regocijo y en un alboroto espiritual impresionante. Bendito sea el nombre de Él. Amado, escúcheme, ese que está sentado en el trono, que podemos ver toda la gloria de Dios en su faz, que significa que no hay nada que no le esté sujeto, que no hay nada que Él no pueda regir con esa vara de hierro, ese cetro de autoridad. Un día va a regresar, porque está escrito que el que está sentado a la diestra de Dios en el lugar más alto, un día va a regresar a gobernar a la tierra. Y lo más maravilloso es que nosotros estaremos aquí reinando con Él. Por eso aquellos que son sus enemigos y son impíos y tienen a Satanás a su diestra, más vale que se cambien de bando y se pongan del lado del que está sentado a la diestra de Dios. Porque si no lo hace, el solo hecho de pensar que éste va a regresar a la tierra debe ser una idea aterradora para el impío. Ahora Él está perdonando pecados, ahora Él es nuestro sumo sacerdote, ahora Él está protegiendo y bendiciendo y dando revelación a aquellos que creen en Él. Pero cuando Él regrese, ¿dónde van a quedar los impíos si todo el poder está en aquel que está sentado a la diestra de Dios? Entonces, diestra de Dios no está hablando ahí de las figuras que han enseñado en las doctrinas tradicionales. No, hay algo más profundo en esto, que era lo que hacía que los hermanos del primer siglo fueran una máquina de conquista y de toma de territorios, que sacudieron el imperio romano por completo. 200 años tuvieron la presencia apostólica y profética, y Dios está restaurando esta gran verdad en este tiempo, porque el ministerio quíntuple es la respuesta del que ascendió y se sentó en el trono. Entonces, tómelo como está escrito en la palabra y deleites en eso,
Entonces ahora cada vez que cantes al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, ahora sí vas a poder decir sea la gloria porque la tiene. A Él sea la honra porque la tiene. Y el poder, sea la gloria, sea la honra y sea el poder porque no hay otro que esté por encima de Él. Y yo declaro que Él te acompaña en tu ministerio. Que cada vez que predicas puedes decir, yo también veo los cielos abiertos. Yo no puedo hacer menos que predicar este evangelio, porque a mí se me ha parecido. He tenido una experiencia con el que está sentado en el trono. Hermanos, si Isaías tuvo esa experiencia en el tiempo en que murió el rey Usías, y eso lo cambió por completo, y todavía eso era en un ámbito profético, y le cambió la vida, y la respuesta fue salir a predicar, porque se le limpiaron los labios, cuánto más tú que tienes el Espíritu Santo, que es el vehículo de transporte. ¿Ah? Cuánto más usted, Usías, el rey Usías, cuánto más tú que tienes el Espíritu Santo. Si Juan subió en el Espíritu, Esteban en el Espíritu, Pablo en el Espíritu, ¿por qué no tú? ¿Para qué? Para que tu ministerio no sea un ministerio marchito, apagado, temeroso, sino que sea un espíritu de conquista, un espíritu de gloria, un espíritu de avance, un espíritu de toma de territorios. Padre, he tratado de expresar algo tan sublime, tan maravilloso y tan glorioso. Yo espero que tus hijos también reciban espíritu de revelación y que en un momento de oración, de intimidad contigo, el Espíritu los tome y puedan verte sentado ahí en ese lugar de preeminencia y puedan tener un vistazo de tu gloria y de todo el poder que se desata por esta gran revelación. Entonces no solamente cantarán un himno, sino que se lanzarán a hacer todo lo que no se han atrevido a hacer. Porque el que está sentado tiene el poder para poner todo enemigo bajo la planta de sus pies. Lo declaro ahora en el nombre de Jesús, que esta palabra correrá por todas las naciones de la tierra. Que este video lo verán miles, porque esto no se queda en esta posición de unos pocos, sino que alguien de aquí va a emprender una jornada de gloria. Yo no he estado discutiendo temas que algunos agarran para sencillamente degradar esta verdad y esta revelación. He hablado estrictamente lo que está en la palabra y lo que se desprende de esta revelación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, señora. Los montes de influencia nos los tomamos por el que está sentado en el trono. ¿Quién más está por ahí? Jonathan, te bendigo. Dice que lo cree y lo recibe. Entonces se está aumentando la lista de los que han visto esta. Ya no solo Esteban, ya no solo Pablo, ya no solo Juan, ahora también aquí está Jonathan Colorado, está Adasa, están todos los que, Jorge Molina, toda esta gente se puede meter allá. Tener un resplandor de su gloria. Grace Rodríguez, Dani Puerta Suárez también. Esto se está aumentando en el momento que esto se multiplique. ¿Te imaginas? ¿Qué enemigo? ¿Qué problema? ¿Qué situación? Absolutamente nada. ¿Pero qué te pasó? Es que pude ver al que está sentado. Y está sentado allá en la majestad. Está sentado en el poder. Está sentado en el lugar más grandioso que hay en todo el universo. Aleluya. Milena Ochoa, te bendigo, hija. Qué bendición que estás conectada acá con nosotros ahora.
Aleluya. Bueno, me despido, amados. Si algo te bendijo de esta enseñanza, pues compártela, porque yo estoy extasiado, estoy ebrio con esta revelación. Créame que sí. Y es más, me he dicho, ¿por qué no la tuve antes? Porque hay tantas cosas que hacemos, hermanos, o más bien dejamos de hacer por no tener la revelación correcta. A quienes toman este tema y es para poner a pleitear y discutir y no sé qué. No. Esto va más allá. Cuando ves realmente el contexto donde aparecen esas expresiones. Muy bien, amados, se les ama, te bendigo y eres parte del remanente para esta última hora. Y además quiero anunciar a todos los que forman parte de este gran ejército, mes de enero, última semana, viernes, sábado y domingo, tremendo campamento en las afueras de Bogotá, en un sitio que se llama La Vega. Vamos a estar metidos en esto, vamos a estar contemplando su trono, vamos a estar exponiéndonos a su diestra. Y Él puso su diestra sobre mí y dijo, no temas. Aleluya. No temas, su diestra está sobre ti. Un abrazo.